Mira, de verdad necesito hablar de algo que me tiene mal desde hace rato, algo que no me entra en la cabeza, y es todo lo que está pasando con Jimin. Y no es un drama cualquiera, ni una pelea tonta de redes, es algo serio, algo que se fue completamente de las manos. Es de esas cosas que uno piensa, ¿cómo puede ser que esto esté pasando de verdad y que te dejan con un nudo en el pecho? Y te juro, no lo digo como fan ciega ni nada por el estilo. Lo digo porque Jimin no se merece esto. Nadie se merece esto, pero menos alguien como él. Y ahora te cuento todo desde el principio. Todo empezó, como muchas veces pasa, con un momento bonito, inocente. Jimin estaba en Weverse respondiendo preguntas de los fans, como tantas veces lo ha hecho. Vos sabés cómo es él, amable, tierno, súper atento. Siempre quiere estar cerca del fandom, siempre busca conectarse aunque esté ocupado, cansado o pasando por mil cosas. Y ahí estaba, tomándose el tiempo de responder, de compartir un rato con quienes lo quieren. Hasta ahí todo bien. Pero claro, basta que diga una sola cosa para que se prenda fuego todo. Una fan le preguntó algo súper inocente, tipo, ¿Jimin, está Jungkook a tu lado? Y él, tranquilo, sin pensar en nada más que responder con honestidad, dijo, sí, así es. Punto. Nada más. No fue una indirecta, no fue una provocación, no fue nada raro. Simplemente respondió que sí. Y ahí fue cuando todo se descontroló. Yo no te puedo explicar la cantidad de odio que empezó a recibir. Gente completamente desquiciada, sin ningún tipo de filtro, empezó a tirarle con todo. Pero no con críticas normales, no con cosas que uno podría esperar en internet, no. Estamos hablando de insultos, de amenazas, de comentarios súper violentos. Todo porque dijo que estaba con Jungkook. ¿Vos entendés el nivel de locura? ¿El nivel de obsesión enfermiza que hay detrás de eso? Resulta que hay un sector del fandom, ya conocido por armar lío, que apoya el ship Taekook. Ya sabes, ese que junta a Taehyung con Jungkook, y parece que para esta gente, Jimin no puede ni respirar cerca de Jungkook. Como si él no tuviera derecho a hablar de Jungkook, como si su cercanía con Jungkook fuera una ofensa personal. Y lo peor no es que se enojen, lo peor es lo que hacen con ese enojo. Porque una cosa es que te moleste algo, que no te guste una interacción, que prefieras un ship u otro. Eso, dentro de todo, puede pasar. Cada quien tiene sus preferencias, ¿ok? Pero otra cosa, completamente diferente, es que tu molestia te lleve a querer hacerle daño real a alguien. Y sí, lamentablemente eso es lo que pasó. Entre todo ese aluvión de odio que le tiraron a Jimin por decir que estaba con Jungkook, hubo una persona que cruzó una línea muy, muy grave. Esta persona subió una foto de su mano sosteniendo un objeto peligroso, algo que evidentemente no estaba mostrando en broma, y escribió que no estaba jugando, que ese objeto era real y que se encargaría de Jimin ella misma. Así, con esas palabras, como si fuera algo normal, como si estuviera contando qué comió ese día. Amenazó a una persona con hacerle daño real, físico, por una respuesta en una app. Y lo más espeluznante es que en vez de que la gente la frenara, la denunciara o le pidiera que se detuviera, hubo otros que se le unieron. Le comentaban cosas tipo, sí, hacelo, ojalá lo logres, él se lo buscó. Y ahí es cuando una ya no sabe si está leyendo un hilo de ficción o si realmente hay personas tan podridas por dentro como para apoyar eso. Porque no estamos hablando de un juego, estamos hablando de una vida humana. De una persona que lo único que hizo fue ser amable. Y duele mucho, porque Jimin no es alguien cualquiera. No es alguien frío, lejano, que nunca se conecta con la gente. Al contrario, si hay algo que caracteriza a Jimin es que es profundamente humano. Siempre está pensando en los demás, siempre está cuidando cómo se expresa, cómo actúa, cómo se muestra. Es sensible, empático, súper emocional. ¿Cuántas veces lo vimos llorar por sentir que no hizo lo suficiente, cuando claramente lo dio todo? ¿Cuántas veces se disculpó por no estar activo, por no subir fotos, por tomarse un descanso, cuando claramente necesitaba ese tiempo para él? Él no debería estar lidiando con este tipo de odio. Los que seguimos al grupo de verdad desde hace años, sabemos que lo que los une no es marketing ni conveniencia, es amor. Porque eso se convirtió en algo que hay que ocultar. ¿Por qué tiene que tener cuidado con cada palabra que dice, con cada nombre que menciona? Y esto no es nuevo, ya han habido otras veces en las que Jimin recibió amenazas similares. Y eso te parte el alma, porque uno ve todo lo que él da, todo lo que se esfuerza, todo lo que siente, y después ve cómo lo tratan por cosas tan absurdas. Porque, seamos sinceros, esto es una locura.
Nadie en su sano juicio justificaría una amenaza real por una respuesta en waivers. Nadie que esté bien mentalmente alentaría a alguien a hacerle daño a Jimin. Y sin embargo, ahí están, comentando, compartiendo, fomentando el odio. Y no es solo por él, es por todos. Porque si a Jimin le pasa esto hoy, mañana puede ser otro. Hoy lo atacan a él por estar con Jungkook, pero mañana ¿quién? Taehyung por salir con amigos, Jungkook por hacer un live solo. ¿Dónde está el límite? ¿En qué momento vamos a decir basta? Porque esto no es fangirleo, no es shipping, no es pasión de fandom. Esto es acoso, esto es violencia, esto es una amenaza directa a la salud mental, emocional y física de una persona que nos ha dado todo sin pedir nada a cambio. ¿Por qué da tanto problema que Jimin mencione a Jungkook? ¿Por qué cada vez que sale el nombre de Jungkook en algo que dice o hace Jimin, se desata un caos como si estuvieran revelando el mayor secreto del universo? Es como si Jimin tuviera prohibido hablar de él, como si existiera una ley absurda que dijera, no podés nombrarlo, no podés mostrar que están juntos, no podés compartir nada con él. Cuando la realidad, y esto lo sabe cualquiera que esté medianamente atento, es que están más unidos que nunca. Lo más loco es que estas personas que se ponen como locas, que se ofenden, que empiezan a atacar, ni siquiera se detienen a pensar en lo más básico. Jimin y Jungkook están juntos en el ejército. Literalmente comparten esta etapa tan intensa, tan personal, donde no están con el resto del grupo, donde están lejos de la vida que conocían, y sin embargo, se tienen el uno al otro. ¿Y qué hacen? Se eligen. A diario. Y eso no es un invento, no es una ilusión de nadie. Ellos mismos lo han dicho. Y puede la sensación de que a cierta gente le duele profundamente el simple hecho de que estén juntos. Les duele tanto que viven en negación. No aceptan que Jimin y Jungkook se eligieron para compartir esta etapa tan única. No aceptan que se acompañan, que se entienden, que están ahí, el uno para el otro, en un lugar donde no tienen a nadie más. Les cuesta aceptar que cuando cada uno termina sus tareas militares del día, cuando se acaba la rutina y se apaga el ruido, lo primero que hacen es volver a la misma habitación. Porque sí, comparten cuarto. Esa es la parte que más les molesta, me parece. El hecho de que aún estando en el ejército donde podrían separarse, donde podrían tomar distancia, donde podrían mantener las apariencias, lo siguen eligiendo. Porque cuando Jimin tiene un rato libre, lo pasa con Jungkook. Y cuando Jungkook puede descansar, lo hace con Jimin. Se buscan, se acompañan, se entienden. Lo dijeron ellos, no lo inventamos nosotros. Hay mensajes en Weverse donde los dos, en diferentes momentos, han contado lo importante que es tenerse el uno al otro en esta etapa. Han agradecido poder compartir el servicio militar con alguien con quien se entienden sin hablar. Y eso es algo muy fuerte, ¿sabes? Porque no todo el mundo tiene esa suerte. Estar en el ejército no es fácil, es exigente, es solitario, es duro, pero ellos lo están atravesando juntos y eso los conecta más que nunca. Se apoyan, se cuidan y eso, esa intimidad, esa confianza, ese amor, es algo que a muchos les cuesta ver porque no lo pueden controlar, porque no lo pueden encajar en sus fantasías. Y cuando Jimin respondió a ARMY ese día en Weverse, lo hizo como siempre, con dulzura, con naturalidad, sin ocultar nada. Simplemente estaba compartiendo un momento libre como cualquier persona. Y si Jungkook estaba a su lado en ese momento, es porque estaban haciendo lo que hacen siempre, compartir su tiempo. Porque así son. Así funcionan. Se acompañan hasta en lo más simple. Y eso no es algo que deba esconderse. Es hermoso, es real, es parte de lo que son. Pero parece que para cierta gente eso es demasiado. No lo pueden procesar. No soportan que Jungkook haya elegido pasar esta etapa con Jimin y que Jimin lo haya elegido a él también. No soportan que al final del día, cuando todo está en silencio, cuando no hay cámaras, ni redes, ni escenarios, ellos siguen estando juntos, y no como dos personas que tienen que convivir por casualidad, sino como dos personas que eligen compartir sus días, sus espacios, sus silencios y sus sonrisas. Y sí, quizás muchos no lo digan con todas las letras, quizás no lo griten al mundo como tal vez esperan algunos, pero está ahí. Está en las miradas, en los gestos, en las palabras pequeñas, en las confesiones sutiles. Está en cómo se cuidan, en cómo se conocen, en cómo se buscan. Eso es conexión. Eso no se puede fingir.
Y Jimin, con toda la dulzura que lo caracteriza, no debería tener que medir sus palabras, ni cuidarse de mencionar a la persona con la que comparte su día a día solo porque hay gente que no soporta ver lo que no puede controlar. No debería sentirse atacado por responder con sinceridad a una pregunta tan simple. Él no hace nada malo. Al contrario, siempre es honesto, siempre está con el corazón en la mano. Y si en ese momento dijo que Jungkook estaba con él, es porque así fue. Porque es lo natural, porque es lo cotidiano para ellos. Y eso es lo que muchos no entienden. Para Jimin y Jungkook, estar juntos no es un evento, es rutina, es costumbre, es hogar. Ellos no lo hacen por show, no lo hacen para llamar la atención, no lo hacen para alimentar teorías. Lo hacen porque les nace, porque les sale, porque se aman, de la forma que sea que lo entiendan ellos, pero lo hacen. Y eso no hay cómo ocultarlo. No importa cuánto lo quieran negar, está ahí.